Soy Sandra Janet Vélez Ramírez y a continuación les presento los avances de mi cuarto capítulo eh, de la investigación Representaciones sociales de los profesores sobre las prácticas de laboratorio en mi octavo cuatrimestre del doctorado en Ciencias de la Educación. En términos generales, entonces, tenemos que reconocer cómo la UNESCO hace un especial énfasis en que tanto en Asia como en América Latina hay una acentuación en las limitaciones frente a la enseñanza de las ciencias naturales solamente a través de conceptos abstractos a nivel nacional. Ramírez, Pedraza y Jiménez demuestran cómo los docentes tienen una seria desvinculación entre la enseñanza de las ciencias naturales y lo que ocurre en el entorno, y finalmente a nivel institucional se reconoce como la institución educativa Pedro Luis Álvarez Correa. Si bien hay un ejercicio de planeación de prácticas de laboratorio, ciertas limitaciones frente a los materiales que se requieren, el espacio que se necesita, ha afectado el desarrollo y el cumplimiento del currículo. Esto me llevó entonces a plantearme la pregunta: ¿cuáles son las representaciones sociales de los maestros sobre las prácticas de laboratorio en las ciencias naturales en la institución educativa Pedro Luis Álvarez Correa? Esta investigación entonces parte del supuesto de que las representaciones sociales son una amalgama entre las creencias, las actitudes y los conocimientos de los docentes que están influenciados por sus actividades diarias o por sus experiencias educativas, dando cuenta de que los maestros tienen claro que las representaciones o tienen como representaciones sociales que las prácticas de laboratorio son indispensables para la enseñanza de las ciencias naturales, son el escenario principal para que los estudiantes puedan manipular y experimentar sobre el conocimiento científico, que resultan indispensables para generar un interés y atención en el aprendizaje de las ciencias naturales y que permiten el desarrollo de habilidades científicas. Frente a estas visiones, entonces, se reconocen problemáticas como la falta de recursos o tiempo para la implementación de prácticas de laboratorio, la poca disponibilidad que hay de materiales para las prácticas, la ausencia de laboratorio físico en algunas instituciones educativas, la falta de condiciones técnicas en algunos espacios que se tienen en las instituciones y la falta de material de protección que se tiene para el desarrollo de las prácticas. Esto hace entonces que esta investigación sea importante porque permitirá una transformación en las prácticas educativas y generar un impacto en la comunidad de la institución educativa Pedro Luis Álvarez Correa, además de que va a permitir comprender las concepciones de los docentes e identificar las barreras que estos tienen para promover una transformación sobre sus prácticas educativas. Y mediante la entrevista lo que se busca hacer es una integración y de las concepciones que tienen los docentes, en donde se identificarán las tendencias y los patrones mediante estas prácticas que se desarrollan de manera localizada. A nivel personal me permitirá identificar las limitaciones que tiene la institución educativa y proponer una alternativa de intervención para mejorar esta situación. Respecto al marco teórico, entonces, esta investigación se fundamenta en las representaciones sociales, las cuales se conciben como las ideas, los valores y las prácticas compartidas entre las personas y que les garantiza una forma de ver el mundo. Su origen está en Moscovici, quien la concebía como una red de significados que se construía a través de los intercambios sociales, pero que pasa a Durkheim, que es quien la reconoce como unas construcciones simbólicas que se dan a través de los medios y las personas. A nivel de la educación se reconocen las representaciones como las responsables de la difusión y la apropiación del conocimiento, las cuales dependen del contexto y las necesidades educativas que se tengan. En términos prácticos, a través del análisis conceptual se reconocen entonces las representaciones sociales de los docentes como las maneras que tienen ellos de pensar y que influyen en la forma en que planean y enseñan su asignatura. Se reconoce el laboratorio como una herramienta y un mediador que facilita el que los estudiantes puedan comprender los fenómenos de la naturaleza, y finalmente se conocen los procesos de enseñanza y aprendizaje, en donde si el laboratorio se convierte en un aula de clase, este requiere que se tenga una metodología muy específica y muy determinada para poder reconocer un uso efectivo de este y que propenda el desarrollo de competencias específicas.
A nivel entonces del rastreo referencial, encontramos investigaciones en Estados Unidos que hablan de cómo las representaciones sociales de los maestros determinan las metodologías que estos utilizan para desarrollar prácticas de laboratorio. En Perú se pudo establecer cómo las prácticas de laboratorio favorecen una relación entre el docente y el maestro, en donde genera un ambiente de aprendizaje mucho más amable y efectivo a la hora de desarrollar competencias propias de las ciencias naturales. En Suiza se pudo identificar cómo algunas representaciones erróneas que tenían los docentes y sobre la enseñanza de las ciencias naturales determinaba la enseñanza errónea de algunos contenidos. A nivel de Colombia tenemos entonces como la investigación de Zorrilla demuestra que la integración de las prácticas de laboratorio a las necesidades de los contextos facilita el desarrollo de promover aprendizajes significativos y la investigación de calle en docentes de educación básica y media eh, reconoce cómo la planeación de prácticas de laboratorio en algunas partes se puede limitar por diversos factores. Frente a entonces los objetivos que se tienen en esta investigación, el primero es interpretar las representaciones sociales de los docentes y esto se va a hacer a través de tres objetivos específicos, que en el primero que hablamos de describir, perdón, las representaciones sociales, el segundo es identificar cómo estas representaciones influyen en la planeación o desarrollo de prácticas de laboratorio y el tercero es explicar cuáles serían los factores contextuales e institucionales que afectan el desarrollo de esas prácticas de laboratorio. En términos prácticos, entonces tenemos una investigación de tipo cualitativo con un diseño hermenéutico con un alcance descriptivo que sea la institución educativa Pedro Luis Álvarez Correa, que contó con una muestra de 20 docentes de ciencias naturales, los cuales se determinaron porque dentro de su carga académica tuvieran el área de ciencias naturales y porque estuvieran dispuestos a participar en la investigación. Se hizo dentro del trabajo de campo entonces una entrevista semiestructurada, la cual se busca recopilar datos e información y fortalecer la validez y la fiabilidad al mostrar las convergencias y divergencias que se tienen en las concepciones de los maestros. El análisis de datos es un análisis temático en el cual se utilizó el software Atlas T para codificar las transcripciones de los participantes y los criterios que se tuvieron principalmente fue el respeto y la dignidad por los participantes, se garantizó el anonimato, se comunicará los resultados y se tiene un compromiso de divulgación con la institución educativa y la comunidad. Frente al procedimiento que se va a desarrollar entonces, tenemos la preparación que es la obtención de los permisos tanto a nivel institucional como de los participantes. En un segundo momento se desarrolló la entrevista que tenía más o menos 14 preguntas en donde se hizo una grabación y la entrevista duró alrededor de 40 a 45 minutos. Luego se procedió a la transcripción de las mismas para luego hacer el análisis en el software Atlas T. Como les mencionaba, entonces tenemos una entrevista semiestructurada que fue evaluada por 3 expertas, las cuales tienen más de 20 años de experiencia en educación, una doctora en educación, 2 maestras en enseñanza de las ciencias de la educación, quienes buscaron en primera instancia analizar en el instrumento donde se buscaba que reflejara las nociones teóricas sobre las representaciones sociales y en un segundo momento se buscó que estas preguntas fueran adecuadas para poder recoger los datos que se estaban buscando. El instrumento en términos generales contó con 14 preguntas, las cuales estaban divididas para poder analizar las 3 categorías que se tenían, que son las representaciones sociales sobre las prácticas del laboratorio, la influencia de estas representaciones sobre el desarrollo de las prácticas y los factores institucionales y contextuales. Frente a los resultados que tenemos entonces, el perfil sociodemográfico son 20 docentes que enseñan en básica primaria y en secundaria, en donde tenemos 9 en básica primaria, 11 en básica secundaria y en todos los niveles de la formación. Frente a los hallazgos tenemos entonces que se reconocen las prácticas de laboratorio como la posibilidad de aplicar la ciencia a la vida, en donde se reconoce que el docente es un mediador para el acceso al conocimiento y
que las prácticas de laboratorio producen un aprendizaje significativo. Se reconoce entonces también que hay una relación directa entre la teoría y la práctica, en donde es en el laboratorio donde los estudiantes y los docentes pueden establecer una relación directa y complementaria entre estas dos. También se reconoce las prácticas de laboratorio como estrategias que permiten a los docentes poder desarrollar proyectos, instruir a los estudiantes a través de guías estructuradas y que les facilita el uso de diferentes recursos para la adquisición del conocimiento. Frente a los factores contextuales e institucionales se encuentra principalmente el reconocimiento de las limitaciones frente a la infraestructura, la escasez de recursos y la adaptabilidad y creatividad que han tenido los docentes al momento de desarrollar prácticas de laboratorio. Dentro de las categorías emergentes tenemos entonces que se reconocen las prácticas de laboratorio como el medio a través del cual se puede despertar la curiosidad científica, se da una construcción del conocimiento, es un espacio práctico de aprendizaje en donde se desarrollan experiencias valiosas que reflejan la teoría en la práctica. Como conclusión, tenemos entonces que las representaciones sociales que tienen los docentes sobre las prácticas de laboratorio es como un espacio que permite a los estudiantes reconocer las aplicaciones de la ciencia en la vida diaria, pasar de las concepciones abstractas. También que frente a las limitaciones que se tienen en la institución educativa, frente a recursos de infraestructura, los docentes han podido desarrollar o implementar experiencias que sean de tipo significativo y que en la institución educativa hay una limitación frente a los recursos que se tienen, pero que se han logrado generar prácticas de laboratorio que si bien son significativas han generado, digamos, frustración en los docentes y en los estudiantes frente a los recursos que tenemos. Entonces, lo que queda como evidencia es la necesidad que se tiene en la institución de poder fortalecer la adquisición de estos recursos. Muchas gracias por su atención.